Sí. Me parece que no. Después de todas las correcciones que me hiciste, sí, leí. La última consigna. Bien. Eso me parece que varios, para responder la última, no usaron todo el material. La de los elementos del Estado, hubo ahí una serie de confusiones que ya vamos a trabajar. A ver cuál era el problema en esos elementos, ¿sí? Acá comenzamos a ver lo que es lo... Martín, ¿quieren poner las cámaras? Estefano, Tiago, Cande. Así los veo. Imposible, profe, pasan a cada rato atrás mío. Bueno, Acá metimos, acá. el que pueda lo pone. Las activan. Bien, Ahí me perfecto. levanto, profe. Yo me levanto de la cama. Dejen de dormir la siesta. No, ni comen, no dejan profe nada. No me desperté todavía, profe. Lo comí. No se levantaron. ¿No? Como se El debe. profe molesta que les pone Ahí me levanto. No lo quería decir así, Cinco profe, segundos. porque 5 segundos de aguante. de siestita. Bueno, acá empezamos lo que es el eje número 3, que es el Estado y el gobierno en la materia, ¿sí? Ya nos vamos acercando una vez que establezcamos el origen del Estado y el fundamento del Estado, vamos a pasar a analizar cuál es nuestro Estado, la división de poderes, cómo está conformado nuestro Estado, ¿sí? Esta es la primera parte, que es un poco la parte histórica para que ustedes puedan determinar o conocer qué es el Estado y cómo se conforma el Estado y de dónde surge el Estado, ¿sí? Juan, ¿estás grabando? Sí, sí. Bien, perfecto. El Estado, como ustedes saben, no surge de la noche a la mañana, sino que lleva todo un largo desarrollo histórico. ¿Cuándo empezamos a hablar del Estado como una construcción social como la conocemos hoy en día? Con la llegada del capitalismo. Bien, un poquito antes. El capitalismo marca un quiebre o una inflexión, un punto de inflexión en la construcción del capitalismo. Bien. En alguna revolución. Sí, La primera revolución francesa. la Revolución Francesa. 1830, me parece. No me acuerdo. 1789, Ah, 1730 y algo, ¿no es? 1789, la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Sí, Juan? Sí, sí. Bien. Vamos a ver que la ruptura o la conformación del Estado aparece recién en nuestra historia en lo que es de las etapas universales, la edad moderna, o con la modernidad se inaugura este modelo de Estado que tenemos hoy por hoy. ¿Por qué? Porque antes de este modelo de Estado de la edad moderna, teníamos una construcción del Estado que era en la Edad Media, ¿sí? ¿Y qué organización política, social y económica existía en la Edad Media? ¿Cuál era el sistema económico? Y de ahí vamos a ver cómo se ordenaban estas sociedades o este proyecto de sociedad. Historia de segundo. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué modelo económico existía en la Edad Media? ¿No era la El- forma feudal? Ahí Que está, estaban, Juan, muy bien. se veían los El nobles. feudalismo, perfecto. ¿En qué se basaba el feudalismo? Y estaban los nobles como por un lado. Si no me equivoco, estaban los burgueses también ahí. ¿Mm? O como escalones por ahí cerca. Y No se después. llamaban burgueses, ¿cómo se llamaban? Los señores feudales, Ah, sí, los ¿sí? señores Y feudales. en los vasallos o siervos, que nada Los tienen, oligarcas. ¿cómo, Valen? ¿Hablaste, Valen? Sí, para nada, dije cualquier cosa, profe.
Bueno, es la relación esta entre los señores feudales y los vasallos, una relación netamente de producción. Y así estaba organizado el Estado o las sociedades en base a este sistema feudal, por el cual los señores feudales otorgaban una porción de tierra para que estos vasallos o siervos la trabajaran y entregaban a modo de impuestos una porción de lo producido. ¿Sí? ¿Qué pasa o cuando se rompe este modelo? Cuando se genera un excedente en esa producción, ¿sí? Y acá en la historia, para hacerlo bien sencillito, aparecen los burgos, estas personas o estos comerciantes que comienzan a vender a otros lugares ese excedente en la producción. Y así lentamente y de modo paulatino en la historia nos vamos a introducir en lo que es el capitalismo como modelo de producción, que muchos de ustedes definían en el trabajo práctico el modelo de Estado arraigado al capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es un modelo económico en el cual está constituido por una empresa. O sea, el objetivo del capitalismo es incentivar el consumo de las personas y a su vez, por el otro lado, quien ofrece el producto o el servicio, obtener un rédito económico. Perfecto, muy bien. Surge con este gran desarrollo industrial y una de las rupturas en el modelo capitalista es la revolución industrial, o va a ser la revolución industrial. Como dice Juan, es un modelo económico que va a ser tomado por los estados, donde una de las principales características es la producción y la propiedad privada de la tierra. ¿Por qué les hablo de esto? Porque vamos a ver un poquito más adelante los fundamentos o el origen del capitalismo y lo que desde mi ámbito de desarrollo llamamos la teoría política, ¿sí? Estas diferentes teorías que van a servir de alguna manera para explicar el origen del Estado moderno, ¿sí? Entonces acá una de las características fundamentales del capitalismo es esta desigualdades de clases. Y recién con la revolución industrial va a aparecer la burguesía. Por eso Juan te decía, no te me adelantes, que la burguesía, con el nombre de burguesía, existe recién acá, con la revolución industrial. Ya vamos a ver un autor concreto hoy que es Karl Marx. ¿Lo han sentido nombrar? Sí. Al marxismo o a Karl Marx. Bueno, él desarrolla toda esta lógica capitalista y va a desarrollar un modelo opuesto al capitalismo desde la teoría marxista, en análisis de las condiciones de los trabajadores o de los obreros en plena revolución industrial. ¿Sí? Esta es una de las teorías fuertes que va a generar un modelo de Estado antagónico al capitalismo. ¿Qué cuál es? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el modelo de Estado antagónico al El capitalismo? socialismo o comunismo. El socialismo-comunismo, ¿sí? Acá el ideólogo en términos teóricos del comunismo es Karl Marx, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar, no se preocupen. ¿Cómo definieron ustedes al Estado? ¿Qué es el Estado? Vamos que en el trabajo lo han hecho. ¿Lo tienen a mano el trabajo? Eso es lo que estoy buscando. ¿Dónde? ¿Cómo definiste el Estado? Sí. ¿Te animás? Bueno, dice, el Estado es una institución de dominación política en una sociedad que es territorialmente delimitada. Además, perdura a lo largo del tiempo y utiliza los medios para ejercer la autoridad y la administración. Bien, fíjense que a través de esta definición de Estado, que todos más o menos lo definieron desde la misma lógica o desde el mismo punto de vista, surge lo que después son los elementos del Estado. Pero hubo varias confusiones en cuanto a la designación. ¿Cuáles son los elementos reales del Estado?
o a las definiciones, porque muchos me confundían lo que es el poder con el poder coercitivo, o lo definían como dos elementos diferentes, y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Martín, vos lo hiciste bien. Y el gobierno, Martín. Lo estoy buscando, profe. Acá está. El Estado tiene 4 elementos básicos y generales. Posee el gobierno, el poder político, tiene un pueblo como nación, ostenta territorio y está regulado con base en un Estado de Derecho que lo limita. Bueno, ahí no me los cambiaste de cómo yo te lo corregí esta mañana. Los 4 elementos: territorio, población, poder y gobierno. ¿Sí? Corríjanlo si no los tienen así. Y vamos a lo inicial. El territorio, todo Estado se asienta en un territorio, por lógica. ¿Qué partes de ese territorio son abarcados por un Estado? ¿Solamente la tierra, el espacio terrestre? No. No, Ana. Bien. Yo les digo, ¿solamente el Estado abarca el espacio terrestre? No, me dicen. No. Es mar, aire y tierra. Ahí está. Y Aire. Antártico. Bueno, no sé si. Exactamente. Suelo, voy a decir la definición: suelo, subsuelo, espacio aéreo y espacio marítimo. ¿El marítimo hasta dónde? Lo tienen que haber visto en geografía. La Argentina tiene soberanía como Estado-nación, ¿hasta dónde? A nivel marítimo. ¿No es hasta 200 millas, puede ser? Exactamente, 200 millas marinas. El espacio aéreo también, porque si no, imagínense los conflictos a nivel internacional que tendrían los países si no se definieran territorialmente, o si el territorio lo definiéramos única y exclusivamente como espacio terrestre. ¿Sí? La población, ¿a quiénes abarca el Estado como población? ¿Quién es la población? Los que están dentro del territorio. ¿Y quiénes están dentro del territorio? Argentina. Los ciudadanos. Sí. Las personas, nosotros, los ciudadanos. Nosotros. Los argentinos exclusivamente valen. No, porque pueden haber de otros países también. Bueno, ¿y cómo se llama lo de los otros países? Extranjeros. ¿No? Extranjeros. Perfecto. El poder, ¿sí? El otro de los elementos. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el poder? Y acá tenían 2 preguntas en el práctico relacionadas a lo mismo. El El poder poder. ejercer un control sobre la población. Ahí está, bien. Tiene derecho, Un poder de decisión, o sea. sí, tiene derecho a elegir o mandar o algo Bien. así. Es la posibilidad de ejercer una cierta soberanía respecto a la población. Y para eso tenemos un término que viene desde el derecho, que es el poder coercitivo. ¿Qué es esto de la coerción? Es la posibilidad que tiene el Estado de aplicar mecanismos de fuerza cuando hay incumplimientos por parte de la población. Pero ojo, cuidado acá, Martín, corregilo, son mecanismos legales, ¿sí? Siempre fundamentados en las leyes, principalmente en la Constitución Nacional. Sí o sí tienen que estar fundamentados, porque si no caemos en un tipo de Estado como, de facto, ¿sí? Y cuando hablamos de un Estado de Derecho, hacemos referencia a esto. Estos mecanismos coercitivos tienen que estar amparados por la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tenían en la segunda pregunta sobre fundamenten en qué consiste el poder coercitivo del Estado en relación a la sociedad civil?
¿sí? Ese poder coercitivo debe estar necesariamente amparado en los mecanismos legales o en el ordenamiento jurídico, Constitución Nacional y demás leyes. ¿Sí? Si no hablamos de un gobierno de facto, y lo que acá estamos tratando de establecer es al gobierno de derecho o al Estado de Derecho. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No. No. Bien. ¿Y el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Son órganos que por las facultades conferidas que tiene el Estado pueden dirigir a los ciudadanos y además el gobierno es elegido por los ciudadanos. Y donde Perfecto. se organiza al país también, se puede organizar el país. ¿Cómo Por te diferentes hago? sectores. No se puede organizar diferentes sectores del país. Como país. Bien. ¿Y nuestro gobierno cómo está organizado? En tres poderes: En 3 poderes. ¿Cuáles son? legislativo, judicial. ¿Cómo es, Estefano? Legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo, ejecutivo y judicial. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno y la nación? La nación no es quien se siente representado por el país. Exactamente. Bien, Juan. La nación es el sentimiento de pertenencia. Es un grupo de personas que comparten diferentes características, la religión, una lengua, un idioma, características culturales y demás. Pueden sentir ese sentimiento de pertenencia, ese nacionalismo, pero pueden no formar parte del Estado. El claro ejemplo son todos los pueblos originarios que conviven en el Estado argentino, pero su nacionalismo, su sentimiento de pertenencia no se corresponde con el Estado argentino. ¿Sí? Entonces, nación y Estado no son lo mismo. Nación y gobierno no son lo mismo. Yo puedo formar parte de un Estado, pero puedo no sentir ese sentimiento nacionalista que es compartir determinadas características sociales, culturales, económicas, ¿sí? Ahí está la diferencia. A grandes rasgos, intentamos entonces definir el Estado, ver cada uno de los elementos y específicamente el poder coercitivo. Hablamos del capitalismo como modelo de producción, como modelo económico, y enumeramos y desarrollamos cada uno de los elementos. Les preguntaba de dónde habían sacado lo de los elementos, porque me pasó que ninguno me los definían como estos 4 elementos que aparecen al final del texto, en ese texto cuyo título o encabezado es, ya les digo cómo se llama. El texto es este, editorial de estudio del Estado argentino en la Constitución. Es esto que ustedes tienen al final. Ahí van a estar enunciados estos 4 elementos tal cual yo se los dije, ¿sí? Por eso hice varias correcciones cuando leía los trabajos porque mezclaban este poder coercitivo con el poder político y demás. Entonces los 4 elementos los definen así: territorio, población, poder y gobierno. Lo que ahora vamos a explicarles en grandes rasgos es lo que corresponde al trabajo práctico de la clase que viene, que les acabo de subir, que lo tienen que entregar la clase que viene, que hace referencia al origen del Estado. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No. Bien. Esperen a ver si les puedo compartir. Bien. Fíjense que acá el texto les va a hablar de el fundamento o los orígenes del Estado. Yo les decía que en materia de la teoría política es en realidad quien se ocupa
de tratar de generar estas doctrinas de pensamiento que históricamente han tratado de explicar cuál es el origen del Estado y cuál es el mejor Estado que tiene que afrontar o que tiene que llevar adelante un país, ¿sí? Que se corresponde con, tienen en claro la línea del tiempo de la historia universal, se corresponde acá con la etapa de la Edad Moderna, principalmente la ruptura la vamos a tener con la Revolución Francesa. Acá ya un poco antes, un poco después, los autores van a comenzar a determinar o generar doctrinas o teorías en función de tratar de explicar cuál es el mejor estado para un país y cuál es el estado que tienen que llevar adelante. Entonces, ¿qué decimos por teoría? Son diferentes concepciones que contribuyen a definir las formas y el funcionamiento del Estado. Esto es lo que nos van a tratar de decir los autores, que es lo que van a ver ustedes, ¿sí? ¿Alguien conoce alguna teoría política que me intente explicar el origen del Estado? ¿O algún autor? Más allá de Marx, ya dijimos que uno es el marxismo. Sí, como un modelo de Estado. Había leído algo de Adam Smith, ¿puede ser? Adam Smith, la mano invisible. Sí. Bien. El liberalismo económico viene Adam Smith, en esta concepción de que el Estado no tiene que intervenir en la economía, va a decir Adam Smith. Se lo estudia generalmente en las asignaturas que son más bien económicas. Dice, el mercado se tiene que autorregular, ¿sí? En esa autorregulación vamos a dejar que la oferta y la demanda nos determinen los precios y los valores en el mercado. El Estado para él no tiene que interferir en el ámbito económico, que es completamente opuesto al Estado benefactor, ¿sí? Si lo queremos ver desde el punto de vista de la doctrina del Estado. Para él, el Estado se tiene que encargar de otras cosas, no de la seguridad social, no del asistencialismo social y demás. Y el modelo de Estado que subyace a la teoría de Adam Smith, ¿cuál es? No han visto esta. Liberalismo. Lo van a ver en este práctico. El Estado liberal o neoliberal, ¿sí? Sí. Que es completamente opuesto al estado de bienestar, ¿sí? Un estado benefactor o de bienestar es aquel que va a brindar este asistencialismo en materia económica, en materia de salud, en materia de educación a la población, porque se va a encargar del bienestar de la población. Para Adam Smith es el mercado el que lo tiene que regular, el que va a regular la oferta, la demanda, los precios y demás. Bien, Juan. ¿Alguien más sabe otro autor? Yo nada, profe. ¿No? No. Entonces estos que les voy a poner acá no los conocen. Acá, el contractualismo. Es una teoría, una doctrina política que surge entre los siglos XVII y XVIII. Ahí me quedaron dos siglos XVII. Es entre el siglo XVII y XVIII, que van a tratar de explicar el origen del Estado y de la sociedad con base en el poder político, o el fundamento es el poder político, y es aquel momento en el que los individuos o la sociedad civil le ceden el poder a una figura, a un soberano, a través de un contrato social. Por eso se llama contractualismo, viene de ahí la expresión. El contrato entre el Estado y la sociedad civil. Fíjense qué van a decir los contractualistas. Tenemos una sociedad preestatal, que es esta sociedad con anterioridad a la modernidad, que es una sociedad donde no existe el Estado como lo conocemos hoy por hoy. Entonces va a decir, la sociedad civil vive en un estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza necesitamos de una autoridad externa
que venga a controlar a la sociedad civil. La necesidad de un contrato social le va a dar el origen al Estado. ¿Se entiende? Sí. Ya vamos a ver, este estado de naturaleza es importantísimo para ver en los autores qué concepción tienen de la sociedad civil en este estado de naturaleza. Los autores en orden cronológico del contractualismo es Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. ¿Sí? ¿Los han sentido nombrar a estos tres autores? Hobbes, No. este que tiene al último, es el primero de los autores. ¿Sí? ¿Qué nos va a decir Hobbes? Fíjense, el contexto donde él desarrolla su pensamiento son los episodios de violencia en Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XVII. ¿Qué tenemos en Europa en este contexto? El advenimiento de las monarquías absolutistas. Un estado monárquico absoluto es la figura de un rey que concentra para sí todos los poderes, político, económico, religioso, militar. ¿Sí? En ese contexto va a desarrollar su pensamiento Thomas Hobbes. ¿Sí? Fíjese, 1588-1679 es el año de vida y muerte. La obra más destacada del autor es el Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? ¿Alguien sabe? Un barco, puede ser. Es un monstruo marino, el Leviatán. ¿Sí? Es este que tienen acá, en la figura del costado. Es este monstruo marino que va a controlar para sí todo el poder. ¿Sí? Si ustedes se concentran en el contexto histórico, es la figura máxima de las monarquías absolutistas. Esta figura del rey o del soberano que va a controlar todos los órdenes de la vida. ¿Y cuál es la característica fundamental de Hobbes? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, a lo que le va a importar a estos autores es determinar el estado de naturaleza anterior al Estado? Dice, el hombre es lobo para el hombre, es la frase célebre de Hobbes. Dice, en estado de naturaleza, los hombres somos malos, ¿sí? Queremos siempre dominar al otro y queremos siempre estar en mejores condiciones que el otro. Y por eso las luchas y las guerras entre las personas son cotidianas en ese estado de naturaleza. Que yo quiera conseguir mis beneficios personales sin importarme a los otros, ¿sí? Eso significaría esta cuestión del hombre es lobo para el hombre en ese estado de naturaleza. Yo voy a depredar a mi adversario para conseguir una mejor posición social. Esa es la idea. ¿Se entiende o le estoy haciendo mucho lío? Pregunten, ¿vale para? No entiendo, ¿sí? Lo que vamos a analizar en cada uno de estos autores es cómo llevan adelante el contrato social, qué pasa con esa sociedad civil y cuál es la concepción del Estado. El Estado acá en Hobbes ya lo definimos. Es un Estado absoluto que viene desde las monarquías absolutistas europeas, donde los ciudadanos renuncian a sus libertades para una fuerza superior, para entregársela a este soberano, a este monarca. ¿Sí? Los actos del Estado, para Hobbes, no pueden ser cuestionados por la sociedad civil, porque en este contrato social yo le voy a ceder todas mis libertades, todas mis cosas a esa autoridad, a ese soberano. ¿Sí? Entonces después todos los accionarios del Estado yo no los puedo discutir. ¿Qué pasa? La sociedad civil va a ser representada por esa autoridad máxima o por ese Estado soberano. ¿Bien? Sí, sí. ¿Dudas? Bien. Vamos rápido, ya se nos debe estar por cortar. Volvemos a entrar cuando se nos corte un ratito. A diferencia de Hobbes, el autor que sigue es John Locke. Locke va a decir, no, en realidad, en ese estado de naturaleza,
que es lo que vamos a analizar en cada uno de estos pensadores políticos, en ese estado de naturaleza el hombre no es malo, el hombre es libre. Fíjense en esta frase que les puse acá. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Dice, el hombre por naturaleza es libre. Quien corrompe al hombre es la sociedad misma. ¿Sí? Fíjense la diferencia de pensamiento que tienen Hobbes y Locke, cómo va a superar el pensamiento de Hobbes, Locke. Dice, los hombres viven por naturaleza en plena libertad de igualdad, bajo la ley que les dicta la razón, ya que les enseña que ninguno debe dañar a los otros en lo que atañe a su vida, salud y posesiones. El contexto de John Locke son las guerras civiles en Gran Bretaña en el siglo XVII. ¿En qué se va a diferenciar con Hobbes? En que para él el hombre en ese estado de naturaleza no es malo. En términos teóricos, lo que va a hacer es restringirle las libertades a ese monarca absoluto. Bueno, a ver, decimos, tenemos las monarquías absolutistas en Europa. No, tienen que dejar de ser absolutistas, dice Locke, y tiene que haber una moderación en esas monarquías, si no el soberano, al atribuirle tanto poder, va a hacer lo que quiera, y todos los actos de ese soberano van a estar legitimados. Entonces, si yo hago una masacre, si yo encarcelo gente, van a estar legitimados por un poder político. Dice, Locke va a decir, eso no está bueno, las monarquías tienen que ser moderadas. Y acá empiezan estos primeros cimientos de lo que después son los parlamentos en algunas monarquías europeas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Sí, sí. Más o menos conocían este contexto. El resto que Más o menos. bien. Fíjense, volvemos a analizar cuál es el rol del contrato social, la sociedad y el Estado. El Estado, el poder y las funciones de la autoridad deben estar limitadas por la ley. En nuestro contexto diríamos por la Constitución Nacional, para evitar las injusticias y la concentración del poder. ¿Cómo evitamos la concentración del poder en un soberano? Adjudicándole las monarquías parlamentarias o un parlamento. ¿Sí? La sociedad de esta manera va a preservar sus vidas, sus posesiones y sus libertades. Ya no le ceden todas sus cosas al Estado o a este poder político, como decía Hobbes. Yo le voy a ceder algunos de mis derechos a este Estado para que garantice el orden, pero yo no pierdo todas las libertades. Yo no pierdo las libertades de discutirle a ese poder político sobre sus actos de gobierno. ¿Sí? Fíjense que el contrato social acá es la unión del Estado que se pone bajo las fuerzas de un gobierno. Ese es el contrato social en Locke. No es igual que el de Hobbes. En el de Hobbes yo cedo todo a este soberano para que haga lo que quiera. Ese es el mensaje. ¿Bien? Sí, sí. ¿Dudas? Me paran, ¿eh? Rousseau. Acá Rousseau es completamente otro contexto. Ya tenemos el siglo XVIII, el siglo de las luces o el iluminismo, cuyo fundamento del iluminismo es la razón. ¿Sí? Ya no tanto esa vinculación del poder entre el poder político y la religión, sino que en este contexto hay una completa secularización del poder político de la religión. Es decir, un desprendimiento completo entre estas dos fases de la vida social. Acá el poder político va a seguir su propio camino, ya no atado al orden divino como era antes. ¿Qué va a decir Rousseau? Ya se nos corta porque nos queda menos de un minuto. El hombre por naturaleza es bueno, ¿sí? A diferencia de Hobbes que decía, el hombre es lobo para el hombre. Dice, en ese estado de naturaleza, que acá está muy cercano a lo que decía Locke, el hombre es bueno por naturaleza. ¿Qué lo va a corromper al hombre? La propiedad privada.
esta cuestión de la que después va a discutir el marxismo, es lo que corrompe en cualquier sociedad civil al hombre. Fíjense, acá en Rousseau vamos a ver que él establece dos instancias de ese contrato social. En un primer contrato social, derecho, ¿no les gusta nada de eso? No, a mí no, yo no soy tan fan. Estefano, No, nada, profe, lejos nada, de la política. que la. No, a mí me gusta ¿De historia. cuánta gente? ¿Cómo, Juan? A mí me gusta historia. Sí, me llama la Bien. atención. No tanto Ay. la parte económica, no, pero No, historia sí. claro. La teoría política de la economía es muy interesante. Todo esto de Adam Smith y demás Sí, es eso muy sí. interesante. Yo en la otra escuela que trabajo doy economía y desarrollo sustentable y ahí vemos todo esto de las doctrinas económicas, vemos a Adam Smith, vemos el monetarismo, vemos todas esas, las de la Edad Media, el feudalismo de la Edad Media o la fisiocracia, me encanta esa parte. Es muy interesante. Creo que me falta gente, pero bueno, ya se irán sumando. Tenía Juan, Estefano, Ana, Mateo. Mateo no está, ¿no? No. Tiago, Sí. Martín tampoco. No se volvió a incorporar. Valen, McLaughlin, Cande y Valen Papes. Faltan varios. Bueno, no los canso más. Ya terminamos. Decíamos acá, Rousseau va a decir lo mismo o va a pensar en la misma línea que Locke. Va a decir, el hombre no es malo por naturaleza, en ese estado preestatal anterior al Estado, en esa naturaleza. El hombre no es malo, sino que lo que va a ser corrompido por la propiedad privada. Por ese estado donde yo tengo que preservar lo mío en detrimento de lo social o de los bienes del conjunto, ahí está Marlowe, se generan estas luchas internas en una sociedad y ahí es donde se va a corromper esta sociedad. ¿Del siglo de las luces o del siglo XVIII qué se acuerdan de historia? 1700. ¿Qué se acuerdan? Lo que va a privilegiar en esto es, bueno, el siglo de las luces viene de la Ilustración, que es desde la esfera de la teoría política, el movimiento político-social que le va a dar sentido a este siglo XVIII. Estos pensadores políticos lo que van a hacer es poner a la razón humana como valor supremo. Entonces todo aquello que se ha construido, todas esas estructuras que sean configuradas a partir de la razón, le vamos a empezar a dar un sustento mucho más valioso. Otra de las características que ya les dije antes es esta necesidad de desprendernos políticamente de la religión. ¿Por qué? Porque en estas monarquías absolutistas que veíamos, los monarcas o los soberanos estaban convencidos de que Dios o una figura divina les daba el poder para actuar. Entonces, si yo estoy convencido de eso, voy a actuar de la forma que a mí me parezca y de la forma que crea. Y como es algo divino, nadie me lo va a cuestionar. Muchas de las guerras religiosas de la Edad Media se sostenían en esta figura, de que había un poder divino sobrenatural que me permitía cometer los grandes crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en ese momento. Las matanzas, las luchas por los territorios y demás, tenían su sustento ahí. Esto es lo que va a romper el siglo XVIII. El siglo XVIII va a decir, bueno, que la religión siga su camino. ¿Cómo, Pan? También no estaba, no me acuerdo si me parece que unos años antes también,
había empezado el colonialismo en África, ¿no era? Por parte de los países europeos, no me acuerdo si era Exactamente. antes. Perfecto, sí, es acá. Es en este contexto donde se van a justificar todos estos, hoy diríamos crímenes de lesa humanidad, en ese momento no los podríamos llamar así, pero las grandes atrocidades se van a cometer en este contexto. ¿Qué es lo que va a decir Rousseau en esa configuración del Estado? Necesitamos, en una primera instancia, un primer contrato social, el Estado al servicio de los que más tienen, ¿sí? En ese Estado donde va a garantizar el bienestar de aquellos que más tienen, va a decir Rousseau, es un Estado perverso, porque seguimos apostando a aquel que más tiene y a aquel que cae en la pobreza o en la indigencia lo dejamos apartado. El Estado no se hace cargo de eso y por tanto es un Estado perverso. Fíjense que la obra más importante o una de las obras más importantes de Rousseau es el contrato social. Vamos a lo mismo, ¿cuál es la relación acá entre lo que veíamos siempre? El segundo contrato social mediante el cual cada uno se entrega a la comunidad. Entonces la sociedad establece esas formas de asociación regidas por una voluntad general. Entonces yo voy a ceder mis libertades individuales, paren que ahí está Martín, a mis libertades individuales a la comunidad. Y esa voluntad general, constituida por todas las voluntades individuales, es la que le vamos a transferir al Estado. ¿Pudieron ir notando las diferencias en las concepciones de los autores? No. Sí. ¿Cande? No sabía que había que anotar. No, nada, bro, eso sí. Lo mismo que el Estefano. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en Hobbes? Cada uno cedía todas sus libertades al Estado, ¿sí? Acá en Rousseau no. Yo cedo mis libertades a la sociedad. Juan también, Estefano también, Tiago también, Cande también. Ese conjunto de voluntades individuales cedidas a la sociedad es lo que Rousseau denomina voluntad general. Y esa voluntad general es la que vamos a transferir al Estado. Por eso decimos acá, el Estado va a ser la expresión de esa voluntad general y de la soberanía. La forma ideal de gobierno en el Estado ruso es la democracia directa. Porque yo no estoy cediendo todas mis libertades al soberano, sino que yo las cedo a la comunidad, a la sociedad civil. Y de ahí se las transfiero al Estado. No pierdo en ningún momento mis derechos y mis obligaciones y mis libertades. Fíjense cómo cambia la concepción. Eso es lo que quiero que les haya quedado claro. Si no volvemos, no tengo problema en volver. Estos son los tres autores que van a llevar adelante en el siglo XVII y en el siglo XVIII al contractualismo. Y ahora para finalizar, nos queda ver el marxismo. El marxismo en términos históricos va mucho más adelante en la historia, llegando al siglo XIX. De esos tres personajes que tienen en la bandera. ¿Sí? ¿Los están viendo? Lenin. Bien. El ¿A quién pelado, me parece que es Lenin. Sí, Lenin. Bien. ¿El del medio? ¿El primero quién es? Stalin. No. Marx, ¿no es el primero? El primero es Marx. ¿Y el ¿Y del medio? Stalin. No, no es Stalin. Podría ser, pero no es. Es Friedrich Engels. Sí. O Engels. Es de alguna manera, la mano derecha de Marx en la teoría marxista del pensamiento. ¿Sí? Ahí tiene. ¿Lenin quién fue que lo identificaste primero? Era, bueno, también planteó el modelo económico.
Era el no, el socialismo no es el que plantea él. Sí. ¿En dónde? Rusia. En Rusia. ¿Cuándo? Vamos un poquito cada uno, bien. ¿Quién, Después cuándo, dónde? de la... Oh, no me acuerdo. Que era en La Revolución 1910, si no Rusa, me ¿se equivoco. acuerdan? Sí, ¿Cómo? justamente eso. Fue... ¿Cuándo fue la revolución? ¿A finales de qué hecho histórico trascendental para la historia de la Guerra humanidad? Mundial, la primera. Guerra mundial. Perfecto, la Primera Guerra Mundial. Que ahí cae Entonces, ¿qué vamos? la dinastía, no me acuerdo el nombre. Romanov, Romanov. la De dinastía 1907, por Romanov, ahí. de Nicolás III en Rusia. Vamos a ver que en términos teóricos, el ideólogo va a ser Marx de la Revolución Rusa. Quien la va a llevar adelante es Lenin junto con Trotsky. ¿Cuál es el máximo postulado teórico que propone Marx? Que las condiciones de la revolución industrial no van a cambiar hasta que no sea una verdadera revolución del proletariado. Es decir, que sean los trabajadores o los obreros de la fábrica de la revolución industrial que puedan asumir verdaderamente el poder. Y si se quiere en términos prácticos, eso es lo que se logra hacer en la revolución industrial. En la revolución rusa, perdón. Eso es lo que logra hacer Lenin junto con Trotsky y todos los pensadores comunistas cuando derrocan esta monarquía que dice Juan que es la dinastía Romanov. Cuando logran hacer caer ese poder autárquico, monárquico, ahí se logra estos postulados teóricos marxistas. ¿En qué se va a basar? En una concepción política, económica y social, ¿sí? Su pensamiento se conoce como comunismo o como socialismo científico, es la rama de pensamiento de la que se va a desprender marxismo. Va a surgir en los inicios de la revolución industrial. ¿Y qué es lo que empieza a ver Marx en la revolución industrial? Que hay un grupo menor, una clase social inferior, que es la que concentra el poder, ¿sí? La que es dueña de los medios de producción y la que dirige todo y se queda con las ganancias, con la plusvalía de la que nos va a hablar Marx. ¿Cómo se denomina esta clase social? La burguesía. Ah, sí. Y acá viene el término burguesía. En detrimento de otra clase social que es la que apuesta la mano de obra y es la que trabaja en esas fábricas de la revolución industrial, que es el obrero o el proletariado, ¿sí? Y lo que va a empezar a analizar Marx son esas condiciones de explotación social que viven los obreros en esas clases, en esas condiciones laborales de trabajo. Recuérdense que en estos contextos de la revolución industrial no se distinguía género, sexo, mujeres, niños, ancianos, todos trabajamos en la fábrica. Y en condiciones infrahumanas de labor, sin jornadas laborales, sin descansos, sin vacaciones pagas, sin ninguna condición de dignidad laboral. Esto es lo que Marx va a llamar la alienación en el trabajo. ¿Y a quién le echa la culpa de estas condiciones? ¿A quién va a culpar Marx? Y a la burguesía. ¿Y a la burguesía bajo qué modelo económico? ¿Al capitalismo? Ah, claro, por el capitalismo. Sí. Por el capitalismo. Dice, esto es lo que va a generar el capitalismo, dice Marx. Entonces, lo primero que tenemos que destruir es la propiedad privada. Siempre que exista la propiedad privada, va a existir el capitalismo y van a existir estas desigualdades sociales. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de construir desde el marxismo una sociedad sin clases, ¿sí? Que todos seamos iguales y que al mismo tiempo no exista la propiedad privada.
Ustedes me dicen, profe, ¿pero qué existe entonces? La propiedad comunitaria de la tierra, Todos de todos. ¿sí? Todos de todos. Yo por ahí soy un poco crítica en este modelo porque si ustedes analizan históricamente es un modelo que nunca se pudo sustentar en la práctica por mucho tiempo. Muy poquitos países lo han intentado llevar adelante sin conseguirlos completamente, ¿sí? Porque El todos de todos lo capitalismo, regula el gobierno. Entonces ahí exactamente. ponen limitaciones. Un ejemplo claro, Juan, Cuba, la que Cuba de Fidel Castro. bueno, cuando La mi tío Cuba de fue, Fidel Castro se manejó bajo ese modelo, claro, ¿sí? cuando mi Mientras tío tanto, fue, el Estado escondía los autos importados. En un modelo 70 teníamos un modelo de última generación de Audi, ¿sí? Entonces, bajo esos modelos, el Estado ha cometido errores, ¿sí? Sin irnos más lejos. La teoría marxista fue productiva en ese contexto. correcto, Fíjense, lo que me importó rescatarles acá son dos obras importantes de Marx, El Capital y el Manifiesto Comunista, que él lo escribe junto a Engels. Debo decir en este manifiesto comunista que el motor de la historia ha sido la lucha de clases. En la edad antigua, amos y esclavos; en la edad media, siervos y vasallos; en la edad moderna, con la revolución industrial, los burgueses y los proletarios; y siempre en la historia, a lo largo de la historia, podemos analizar estas luchas de clases. Siempre han existido clases sociales dominantes y clases sociales avasalladas. Y en el Capital lo que hace es recomendar otro modelo económico, otro modelo de Estado, que es el comunismo, en detrimento del capitalismo. Hoy por hoy, si traemos el capitalismo anexado a la globalización, sería muy difícil de erradicarlo. Fíjense que acá en el Estado, en esas relaciones que íbamos viendo con los autores contractualistas, el Estado que propone Marx es un Estado comunista, es la destrucción del capitalismo, pero ¿en dónde lo analiza? En las relaciones de producción. En esas relaciones sociales de producción es donde Marx dice hay que extinguir el capitalismo y el modelo más adecuado de Estado es el comunismo. ¿Sí? Acá tienen una figura muy ilustrativa de lo que era la burguesía y el proletariado en ese contexto de la revolución industrial. Las relaciones de producción en la sociedad son las bases en las que se asienta el Estado. Los derechos y las desigualdades de las clases se van a ver, el Estado se va a ver fortalecido por esas desigualdades de clases, hablando siempre del Estado capitalista, por supuesto. La explotación de los trabajadores son la vía para la acumulación de riquezas. Esta plusvalía, que es ese excedente en la producción, que se lo queda el burgués capitalista en las producciones. Y siempre analizamos las relaciones sociales de dominación, ¿sí? Y en las producciones de los trabajadores. Estos a grandes rasgos son las teorías políticas que les propone el texto que ustedes tienen. Por eso me gustaba rescatarlas y tratar de explicárselas de manera general y un poco más amplias de lo que trae el manual del texto que ustedes tienen. Cualquier duda que tengan, consulten. bueno, ¿Les quedó clarísimo? sí, sí, Tiago, Sí, profe. es lindo, Sí, profe. esta parte, muy linda. a mí esta última Aprovechenla. parte me gusta más. No sé, Ya me bien. cansé de estudiar en la historia de cuarto, profe, pero no importa, una vez más no me hace. No se desprendan, por favor, de esta teoría política para analizar en el práctico los modelos de Estado. ¿Cuáles van a analizar? Estado liberal, benefactor y neoliberal. Para hacer en el cuadro comparativo, para tratar de determinar las características, pongan ejemplos concretos de los estados argentinos.
Un ejemplo de Estado benefactor argentino, ya. Perón. Rápido. Perón, bien. Liberal, Menem. Menem. bien. Neoliberal, vamos. Macri. Macri. Pero fue medio amarillo. Benefactor, sí. Ahí hay una mezcla de cuestiones. ¿Y el gobierno kirchnerista dónde lo pondrían? Benefactor. Las también. presidencias del mes. Peronista. Bueno, peronista, pero el modelo de Estado. Al principio era No le estoy benefactor. preguntando el partido político, el modelo de Estado. ¿Puede tener un tinte benefactor? Sí. Cuando Para mí entró sí. Kirchner al primer, sí. No sé ahora. Bueno, entonces, con estas ideas, una vez que puedan hacer el cuadro comparativo, lo tienen en el trabajo, lo tienen explicado en la teoría, lean la parte del medio que les quedó del PDF para poder hacer ese trabajo con los fundamentos o el origen del Estado y los tipos de Estado. Y vamos a retomar estas preguntas del modelo argentino en las presidencias, a ver si podemos determinar, en función de estas características generales, qué tipo de Estado fueron las presidencias argentinas. Se los dejo como tarea ahí para que lo piensen mientras lo hagan. Por favor, necesito que, y acá me voy porque me está esperando el otro sexto. Somos siempre los mismos acá. Me está preocupando esta cuestión. Picante, profe. ¿Cómo? El más picante, estamos acá. Picante, pero no me gusta siempre ver a los más picantes, quiero ver a los otros también. Traten de traducir esta inquietud a los grupos de trabajo, a ver si pueden incorporarse más gente. Bueno. Eso tienen como tarea para sus grupos. Tratar de que la gente que no participa siempre la podamos estar sumando. Por Zoom, por WhatsApp, por otros mecanismos digitales, por ahí si el problema es el acceso a Internet, vemos otra forma, por WhatsApp, videollamada, no sé, se me ocurre, estoy pensando al azar. Les dejo para que traduzcan mi inquietud a sus grupos y los dejo pensando esto para el trabajito práctico. Bueno. ¿Es con El trabajo grupo práctico de ya lo tienen trabajo? cargado. Sí, Bueno. sí, lo hacen en grupos. Si alguno tiene alguna dificultad con el grupo de gente que no trabaja y demás, me avisan, por favor. Bueno. Así podemos intervenir en ese centro. Sí, sí. Bueno, Y espero que para el próximo encuentro virtual que hagamos tenga otras caras desconocidas. Bueno. Profe, para el trabajo este último está la presentación que vimos hoy. Se las voy a cargar, no se las cargue esta mañana cuando les cargue las consignas. La verdad se me pasó por alto, ahora se ¿Se las saca agrego. de ahí del libro para hacer? Está en el PDF que les mandé junto con el trabajo anterior, que resolvieron. Las páginas del medio van a ver que dice origen del Estado y tipos de Estados, son esas páginas. Creo que están especificadas en las consignas, la verdad no me acuerdo, pero me parece que sí, que les había puesto las páginas ahí que van para resolver. Y con la presentación que ya se las mando, no me di cuenta esta mañana. no hay problema. Bien, muchachos, un placer la clase de hoy. Nos vemos, Espero profe. que para Bueno, profe. Que ande bien. me voy con Profe. Suerte. Hasta luego. Estamos viendo. un besito para todos.